Si cerramos los ojos, es casi seguro que todos podemos visualizar la misma imagen. Los peregrinos, con sus sombreros negros y hebillas, compartiendo un festín con sus vecinos nativos americanos. Es la estampa clásica del primer día de Acción de Gracias. Una historia que sentimos que conocemos de memoria. Totalmente. Y es precisamente esa familiaridad lo que la hace tan interesante de desarmar. Claro, porque como suele pasar con las historias que creemos conocer mejor, los cimientos son mucho más frágiles de lo que parecen. Exacto. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de esa historia. La pregunta no es solo qué pasó realmente en esa cosecha de 1621, sino por qué nos importa tanto cómo la recordamos. Para guiarnos, tenemos un texto fascinante que usa este evento como una ventana para entender algo mucho más grande. La importancia de mirar al pasado con honestidad. Justo eso. Nuestra misión hoy es separar el mito de la evidencia histórica. Y al hacerlo, vamos a explorar una idea central que propone este análisis, que estudiar la historia, especialmente desde una perspectiva de fe, puede ser un acto radical y transformador. Así es. La pregunta que nos va a guiar es, ¿qué podemos aprender realmente de los peregrinos? Y sobre todo, ¿qué nos enseña su historia, o más bien, el mito de su historia, sobre cómo vivimos hoy? Y el texto nos advierte desde el principio que los comienzos suelen ser confusos. El propio término primer día de Acción de Gracias ya es un campo minado que, merece ser examinado con lupa. Bien, empecemos por ahí. La versión popular es sencilla, ¿no? Un grupo de ingleses cruza el Atlántico en el Mayflower, sobrevive a un invierno terrible gracias a la ayuda de los nativos, y en otoño de 1621 celebran juntos una cosecha abundante. Se nos presenta casi como la partida de nacimiento de Estados Unidos. Sí, como el capítulo 1. Pero en cuanto uno se pregunta qué significa la palabra primero, todo el edificio se tambalea. Para empezar, y esto es lo más obvio, no fue la primera acción de gracias de la humanidad. Dar gracias por la comida es una práctica humana ancestral, universal. Claro, eso es lógico. Pero, ¿y en el contexto del continente americano? Tampoco. No fue la primera acción de gracias americana. Los pueblos nativos, como los algonquinos de la zona, ya tenían ceremonias de agradecimiento muy sofisticadas ligadas a los ciclos de la tierra. Mucho antes de que llegara cualquier europeo. Por supuesto. De acuerdo. Entonces, vamos acotando. Quizás se refieren a la primera acción de gracias cristiana americana. Pues fíjate que ni siquiera eso. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y revela nuestros puntos ciegos. Hay registros españoles de una misa de acción de gracias. ¿Españoles? Sí, celebrada por los conquistadores en San Agustín, Florida, en 1565. Un momento, 1565. Eso es más de medio siglo antes. Vaya, eso ya desmonta por completo la narrativa de un origen puramente anglosajón. Totalmente. Y no es un caso aislado. Los historiadores de Texas señalan otra celebración de colonos españoles con los indios Manso, cerca de lo que hoy es El Paso, en 1598. ¿También anterior? Bueno, alguien podría argumentar. Claro, pero los peregrinos eran protestantes. ¿Fue entonces la primera acción de gracias cristiana protestante americana? Te acercas, pero la respuesta sigue siendo no. Tampoco. No, el texto menciona un servicio de acción de gracias de hugonotes franceses, que eran protestantes, en Florida en 1564, incluso antes que los españoles en San Agustín. Increíble. Luego tenemos una colonia inglesa en Maine en 1607 y otras dos en Virginia en 1610 y 1619, todas protestantes, todas anteriores. Esto es como si la historia de 1621 hubiera ganado una carrera en la que ni siquiera fue la primera en salir. Entonces, si quisiéramos ser pedantemente precisos, ¿cómo deberíamos llamarla? Pues el título más exacto, aunque poco comercial, sería algo como la primera acción de gracias cristiana protestante americana. A ver. Al norte de Virginia y al sur de Maine. Definitivamente no cabe en una tarjeta de felicitación. Lo que nos lleva a la pregunta clave del análisis. Si hubo tantas otras antes, ¿por qué? ¿Por qué la historia de los peregrinos es la que se grabó en la memoria colectiva? Exacto.
Parece una elección deliberada, y lo es. El autor sugiere que, como nación, los elegimos como ancestros honorarios. Su historia, o la versión idealizada de ella, encarnaba valores que Estados Unidos quería como propios: fe, resiliencia, la idea de un comienzo puro. No se trata de quién fue el primero, sino de qué historia decidimos contar sobre nosotros mismos. Precisamente. Y esa idea de elegir nuestra historia nos llega al núcleo de la propuesta del texto. El autor nos invita a pensar cristiana e históricamente sobre el pasado y resalta un desafío bíblico muy potente. Sí, de la segunda carta a los Corintios. Correcto, capítulo 10, versículo 5. El llamado a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y argumenta que eso incluye nuestro pensamiento sobre la patria y su historia. Lo fascinante es cómo esa idea choca de frente con la actitud de nuestra cultura. Pensemos en la famosa frase de Henry Ford: la historia es más o menos una patraña. Esa indiferencia está por todas partes. Totalmente. El canal, que se llama History Channel, a menudo está lleno de programas sobre extraterrestres ancestrales o zombies, lo que convierte el pasado en un simple entretenimiento exótico. Es una ironía tremenda, digo yo. Nuestra cultura está obsesionada con las historias de origen de superhéroes de ficción, pero parece haber perdido interés en la suya propia. Exacto. Y para la fe cristiana, esa desconexión es especialmente extraña, porque el cristianismo es, en su esencia, una fe histórica. No es una filosofía abstracta. Claro, sus pilares son eventos que se afirman como reales: la creación, la caída, la encarnación, la crucifixión, la resurrección. El credo de los apóstoles es una serie de afirmaciones históricas. La visión cristiana es que la historia humana no es un ciclo sin fin, sino una historia con una trama divina. El texto profundiza en esto, mostrando cómo la Biblia misma está anclada en la revisión del pasado. El pueblo de Israel recordaba y reinterpretaba constantemente su historia. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:11, usa la historia de los israelitas en el desierto como una lección directa, diciendo que fue registrada para nuestra amonestación. Hay una idea muy clara de que el pasado es un maestro. Y no solo un maestro de moral, sino también de humildad. Sí, hay un pasaje increíble en el libro de Job que el autor cita. Es el consejo de Bildad a Job en el capítulo 8, versículos 8 y 9. A ver qué dice. Pregunta, te juego, a las generaciones pasadas, porque nosotros somos de ayer y no sabemos nada. Esa frase, somos de ayer y no sabemos nada, es brutalmente honesta. La Biblia nos recuerda constantemente la brevedad de la vida, como en el Salmo 90:12, que nos pide contar nuestros días, o en Santiago 4:14, que compara la vida con un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y estudiar la historia es una forma de trascender esa brevedad, de adquirir una perspectiva que nuestra corta vida no nos puede dar, y nos permite ver nuestra propia cultura con ojos críticos. Este es un punto fundamental del análisis. Se conecta con la advertencia de Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. O sea, estudiar otras épocas, con sus virtudes y sus vicios, nos ayuda a identificar las suposiciones invisibles de la nuestra. Esas ideas que damos por sentadas. Y que sin perspectiva histórica ni siquiera sabríamos que existen. Pero claro, acercarse a ese pasado no es tan sencillo. Supongo que hay formas incorrectas de hacerlo. Definitivamente. El texto identifica dos trampas principales. La primera es muy común hoy en día: usar la historia como munición. Me suena familiar. Es como ir al pasado con un carrito de supermercado para tomar solo los productos que confirman nuestras ideas y usarlos para ganar discusiones en el presente. Exactamente esa es la imagen. Se saquea el pasado en busca de armas para las guerras culturales, en lugar de ir a aprender de él. La consecuencia es que la historia pierde su poder para sorprendernos o desafiarnos, ¿no? Se convierte en un eco de nuestros propios prejuicios. Y fomenta el orgullo. Esa sensación de que podemos juzgar el pasado desde nuestra altura y que lo entendemos todo a la primera. Una especie de arrogancia epistemológica. Eso es. El autor recurre a una metáfora increíble de C.S. Lewis, que describía el pasado como una rugiente catarata de miles de millones de momentos. Y a nosotros, los historiadores, tratando de capturar esa inmensidad con un simple vaso de agua. Exacto. Esa imagen
Debería llevarnos a la humildad del salmista, que en el Salmo 139:6 exclama: «Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender». Es una llamada a la humildad intelectual. Entiendo la primera trampa. Me imagino que la segunda tiene que ver con idealizar el pasado. ¿No es así? Precisamente. Convertir a estas figuras en santos sin defectos. C.S. Lewis también advirtió sobre esto, en lo que llamó el problema del cristianismo y. ¿Cristianismo y? ¿A qué se refiere? Al peligro de fusionar nuestra fe cristiana con otra identidad de forma tan estrecha que se vuelven inseparables. Cristianismo y un partido político, cristianismo y una causa social, o, en este caso, cristianismo y una identidad nacional. Y la conexión con el Día de Acción de Gracias es directa. Es una fiesta civil del Estado que los cristianos han llenado de significado religioso. Se mezcla el patriotismo con la piedad. De una forma muy intensa. Y ahí reside el peligro. El análisis advierte que cuando empezamos a pensar que ser un buen cristiano y un buen patriota son la misma cosa, o que los intereses de la nación son automáticamente los de Dios, Podemos estar, sin darnos cuenta, caminando por el sendero de la idolatría. exacto, Entonces, si evitamos usar la historia como arma y la idolatría de fusionar fe y nación, podemos por fin mirar la evidencia por lo que es. Y en este caso, la evidencia es sorprendentemente pequeña, ¿no es así? Casi invisible en comparación con el tamaño del mito. Invisible es una buena palabra. El texto hace una distinción clave entre el pasado, esa catarata inabarcable de todo lo que sucedió, y la historia, que es nuestro modesto intento de reconstruirlo. Como dijo el poeta Walt Whitman, la guerra real nunca llegará a los libros. Siempre trabajamos con fragmentos. Y en el caso de los peregrinos, esos fragmentos son escasísimos. ¿Qué tenemos realmente? Bueno, hay dos informes principales, conocidos como relaciones. Uno de 1622, llamado Mort's Relation, y otro de 1624, Good News from New England. Pero hay que leerlos con mucho escepticismo, me imagino. Claro, eran, en esencia, folletos promocionales. Estaban diseñados para atraer inversores y más colonos de Inglaterra. Son como el folleto turístico del siglo XVII. Venga a Plymouth, vistas al mar, aire puro, ignore la altísima tasa de mortalidad del invierno pasado. Exacto. Omitían convenientemente que la mitad de los colonos había muerto. La fuente más valiosa y honesta es la crónica del gobernador William Bradford of Plymouth Plantation. Él estuvo ahí. Gobernó durante décadas y escribió una historia detallada. Correcto. Y aquí viene la gran revelación. Bradford, en toda su extensa crónica, describe la cosecha de 1621 y la abundancia de comida, pero nunca menciona una celebración o un festín de acción de gracias en ese año. Espera, el gobernador, que estuvo allí, ¿no consideró el evento lo suficientemente importante como para escribir una sola línea sobre él? Eso es un golpe demoledor para el mito. Lo es. Para el hombre que lo vivió y lo gobernó, simplemente no fue un momento memorable. Pasó sin pena ni gloria en su registro. Entonces, si Bradford no lo menciona, ¿de dónde sale toda la historia? De un solo lugar. El único testimonio de primera mano que sobrevive proviene de una carta escrita por otro de los líderes, Edward Winslow. Una carta. Y aquí está el dato más alucinante de todo el análisis. Todo lo que sabemos, cada pintura, cada obra de teatro escolar, esa imagen que todos tenemos en la cabeza. Sí. ¿Se basa en cuánto texto? Se basa en 115 palabras. Un pimento. Me estás diciendo que todo el mito nacional, esa escena fundacional, cuelga de un solo párrafo en una carta personal que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. 115 palabras. Es todo lo que hay. Vaya. En esa carta, Winslow escribe, y parafraseo lo esencial: nuestra cosecha fue recogida, nuestro gobernador envió a 4 hombres a cazar aves para que pudiéramos regocijarnos de una manera especial. Ok, hasta ahí todo bien. En ese momento, entre otras recreaciones, ejercitamos nuestras armas. Muchos de los indios vinieron entre nosotros, y entre ellos su rey más grande, Massasoit, con unos 90 hombres, a quienes durante 3 días entretuvimos y festejamos. Y eso es todo. Eso es todo. Es increíblemente escueto. Y es fascinante por lo que no dice. Por ejemplo, ¿fueron invitados los nativos? Winslow dice que vinieron entre nosotros mientras disparaban mosquetes. Suena ambigua, ¿verdad?
Podrían haber venido a investigar el ruido. La invitación no está clara. ¿Y el pavo? El plato estrella. Ni rastro de él. Solo dice aves, fowl, que podrían haber sido patos o gansos. Tampoco dice la fecha, que probablemente fue a finales de septiembre, no a finales de noviembre como lo celebramos. Y el punto más crucial de todos, que desmonta la imagen piadosa. No hay ni una sola mención de oración, culto o cualquier actividad explícitamente religiosa. O sea que, según el único testigo ocular que lo describió, parece haber sido una celebración secular de la cosecha, con comida y disparos, no un día sagrado. Precisamente. Una fiesta de la cosecha, no un servicio de acción de gracias en el sentido religioso que ellos mismos le daban a esa palabra. Entonces, resumiendo, la historia del primer día de acción de gracias es mucho más un mito fundacional que un evento histórico documentado. Esas 115 palabras de Winslow son la pequeña y ambigua semilla de la que ha crecido un árbol gigantesco en la memoria nacional. Y este caso es un ejemplo perfecto de por qué es tan crucial estudiar la historia con cuidado. Nos obliga a examinar la evidencia, a cuestionar nuestras suposiciones más queridas y a ser conscientes de cómo proyectamos nuestros valores en el pasado. Nos enseña a leer con simpatía, intentando entender a la gente de otra época. Pero también con un escepticismo muy saludable. Y con eso queremos dejar una última idea para la reflexión. El texto nos invita a buscar sabiduría en el pasado. Sabiendo ahora lo poco que conocemos del evento real de 1621 y lo mucho que hemos proyectado sobre él, la pregunta más interesante no es tanto qué pasó realmente. No, la pregunta es, ¿qué nos enseña la memoria de esta celebración sobre nosotros mismos hoy? ¿Qué revela sobre cómo entrelazamos la fe, la identidad nacional y la historia para contar, al final, la historia que necesitamos oír?